Hola Piscis, bienvenido al Elía Astral. Qué placer y qué bendición estar leyendo el día de hoy para ti. Estamos en tu especial amor, así que de manera definitiva pues te doy un abrazo enorme. Te cuento que hoy estamos estrenando nuestro oráculo de los arcángeles, entonces vamos a sacar una carta para ti. Recuerda que si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas mensuales, debes ver el video completo para saber qué requisitos debes cumplir. Te dice el día de hoy el arcángel Raziel: tienes una conexión especial, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades que has desarrollado durante vidas las debes poner al servicio. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo contenido. Mira que te está diciendo que algunos de ustedes tienen capacidades extrasensoriales, quizá mancias, está, digamos como que ese despertar por conocer acerca del tarot, quizá el reiki, de vidas pasadas. No es casualidad, es tu espíritu como tal el que te está haciendo un llamado a que cultives esto, a que lo aceptes, a que no vayas en contra de ello. No sé para quién sea el mensaje, pero fluye, ¿sí? Debes fluir. Bueno, comencemos en este momento tu lectura. Recuerda que es general. Eh, Toma lo que resuene, el resto libéralo al universo. Y recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Mensaje general de los ángeles para tu vida. Luego lectura de solteros y conexiones. Si quieres saber sobre economía, ve a tu tarot semanal o a tu tarot general. Y mmm, si quieres una lectura privada, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Estarás a salvo de naufragios. Mira que estas capacidades extrasensoriales te van a ayudar a que evites una situación de riesgo o un problema en los próximos días. Tienes que estar entonces muy atento, muy atenta, sobre todas las señales que se te van a ir presentando en el camino. Cuando tenemos esa vocecita interior que nos dice, oigan, no, no, no puedes, no, o sea, no te fijes en tal persona, no vayas por tal camino, no hagas tal transacción o tal inversión, ¿sí? Tenemos que aprender a prestarle atención. Eso te está diciendo muy clara y directamente, Piscis, que a veces te pasan cosas que podrías haberte evitado si escucharas un poco más a tu intuición. Y si tú crees que el universo siempre está para proteger a ti y a los tuyos, escribe me siento protegido o me siento protegida por el universo. Escríbelo porque cuando nosotros hacemos esto, lo traemos desde el plano espiritual hacia el plano material. No te culpes, rectifica. Mira que hay una situación en la cual algunos de ustedes se dan duros, ¿sí? Es como que les gusta estarse tratando mal una y otra vez. Sin embargo, el universo el día de hoy te dice, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada. Es momento de que avances, de que evoluciones y de que asumas tus errores y veas cómo los puedes solucionar. Lo que pasó, ya pasó. La misericordia te inspirará. Mira que te está diciendo que en este caso la misericordia primero tiene que ser contigo mismo. A veces eres muy bueno perdonando y justificando a otros, pero cuando se trata de ti mismo te das muy duro. Vamos a pasar en este momento a la lectura para todos en sí, de amor. Te invito a que te suscribas y veas el video completo para que sepas qué requisitos debes cumplir para participar en el sorteo. Iniciales importantes: la U, la E, la V grande, la letra C y acá hay una M o W. Tómenla como lo necesiten. Estas son iniciales importantes en el amor en estos días. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Bueno. Mensaje primero para los solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Canalizado por los ángeles de la batalla. En estos días estás viviendo o vas a vivir una situación bastante compleja donde te darás cuenta de que hay personas que te han traicionado. Y
que se va a dar el descubrimiento de enemigos ocultos en tu entorno. ¿Sabes? Quizá alguna relación terminó o quizá has perdido buenas oportunidades debido a una persona que es tu enemiga, pero no se muestra así de frente. Entonces yo creo que esto es positivo cuando, digamos, podemos darnos cuenta de quién es quién. No lo mires como algo malo, míralo como una bendición, ¿sí? Vamos a ver qué nos quieren decir. Acá está nuestro tarot. Y veamos qué hay, qué mensaje hay. Estamos en una etapa de liberación, ¿sí? De sanación. Veo una etapa en la cual, como te digo, muchos enemigos van a salir a la luz. Puede ser de signo Sagitario, Aries o Leo. Y esa persona, en su ascendente lunar o Venus, y veo que te vas a liberar o quitar de encima o cerca una persona con unas intenciones súper, súper pesadas. Este es un momento en el cual la vida te dice que debes enfocarte en tu presente y eliminar toda mala influencia que haya en tu camino. Hay gente con una energía súper densa a tu alrededor que está alejando el amor y que también ha tenido que ver con que relaciones tuyas que tenían un muy buen futuro realmente al final no se hayan concretado. Tenemos esta carta de acá abajo y me dice que es una persona que conoces ya desde hace bastante tiempo, ¿sí? Y es una persona, mira, aquí vuelve y nos sale Aries. Es una persona que literalmente el fuego le consume, el fuego de la envidia, ¿sí? Una persona que no acepta y no tolera verte bien. Pasamos en este momento a la lectura para el plano sentimental de todos aquellos que se encuentran en una conexión. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, estar juntos o separados, y te invito a que en este momento digas el nombre de esa persona en tu mente. Mensaje canalizado por el ángel solar. Dice: el éxito y el brillo, suerte en el amor y triunfos en todos tus planes, belleza física y mental. Qué promesa más maravillosa, qué promesa más bonita. Pienso que algunos de ustedes merecen realmente que por fin el sol comience a brillar, porque siento que algunos de ustedes han pasado unas rachas bastante difíciles. Bueno, vamos a analizar en este momento qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera, qué se aproxima y qué te aconseja. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Cáncer. Vemos Géminis también muy marcados, signos de tierra como Capricornio, Tauro, Virgo. Sí, están súper marcados, y veo un Géminis, ¿ok? A través de esta carta, sí, del carro de Hermes invertido, veo una persona que no deja progresar los sentimientos que tiene hacia ti por algo muy claro, y es el orgullo. Veo que a esta persona le cuesta aceptar que realmente se ha enamorado, se está enamorando, y que esto lo hace básicamente porque es una persona que le da miedo ser vulnerable o sentirse vulnerable ante los demás. Realmente esta persona no acepta lo que siente de verdad por ti de manera abierta. Sin embargo, lo que quiere y lo que nos revela este stalkeo espiritual, como yo le digo, es que esta persona anhela tener éxito y tener alegría a tu lado. Anhela que puedan echar raíces ustedes dos juntos, construir algo sólido. Veo que esta persona espera de ti, ¿sí? Que no haya celos, que no haya discordia, sino que realmente le creas. Veo que es una persona, como te digo, a quien le cuesta expresar, a quien le cuesta aceptar, con quien el tema de hablar acerca de los sentimientos es bastante compleja, pero que realmente sueña mucho. Yo veo que se aproxima a un futuro mejor, ¿sí? Representado por este 6 de copas, y lo que aquí te recomienda es nuevamente alejarte de personas tóxicas representadas por ese rey de oros, personas desleales, personas que mientras tú intentas, digamos, tener paz y tranquilidad, lo que hacen es como instarte a que conflictúes con tu pareja, ¿sí? Veamos qué carta nos sale en el tarot egipcio, y está la carta del descubrimiento.
Mira que poco a poco siento que esta persona se va a ir abriendo un poco más contigo, un poco más acerca de sus sentimientos y que esto va a permitir que también despejes ciertas dudas que te han generado celos. Yo aquí no veo que haya infidelidad como tal, pero a veces como esta persona es como tan fría, tan cerrada, tan seca, sientes como si hay alguien más, pero la verdad es que no. Quiero que en este momento vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que lo puedas calcular. Y si no, ve y escucha en este momento, saquemos aquí una carta, el último video de Tauro, ¿ok? Siempre debes escuchar al menos 2 lecturas, este signo solar y tu ascendente, o en este caso Tauro, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si quieres participar por 2 lecturas privadas cada mes, debes cumplir estos requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, escribe la palabra gatito en los comentarios, así sabré que lo viste completo y mereces participar. Síguenos en redes sociales, comparte este video, invita a tus amigos para que siempre podamos apoyar más animalitos rescatados. Bendiciones.